viendo muchas situaciones en la vida de cada uno de nosotros. Estamos viendo, hermanos, algo que está pasando en la iglesia cristiana evangélica. ¿Y sabe por qué? Porque es un tiempo donde el Señor nos está diciendo que nos preparemos. Que nos preparemos, hermanos, porque pronto, hermanos, muy pronto llegará aquel tiempo anhelado por nuestro corazón. Cuando nosotros, hermanos, vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es necesario que nosotros, hermanos, no nos acostumbremos, hermanos, al sistema del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos acostumbremos, hermanos, al pecado, hermanos, que día con día el mundo presenta. Cuando nosotros vemos esta parte de nuestra vida, es necesario que cada día, hermanos, gracias, es necesario que cada día nosotros busquemos, hermanos, como hijos de Dios, óigame bien, como hijos de Dios, no tener una costumbre, el hacer, hermanos, el servicio al Señor, sino que tener, hermanos, una disciplina. Porque sabe, cuando nosotros vemos, hermanos, que toda la gente, incluso hablando de la iglesia, se somete a costumbre. Cuando yo le hablo de costumbres, no le estoy hablando, hermanos, de algo cultural de un país, no, porque eso es cultura, son costumbres culturales. Sino que cuando yo le hablo de costumbre, le hablo de algo que en el corazón de la persona viene a posicionarse para hacerlo día con día, para que eso se le vuelva algo rutinario a la persona. Entonces, cuando nosotros vemos esto, los hijos de Dios, nosotros no tenemos que tener costumbre, hermanos, de estar en el pecado, de estar, hermanos, en lo que al Señor no le agrada, sino que nosotros tenemos, hermanos, que disciplinarnos. Así como un buen soldado de Cristo no tiene costumbres, o en este caso, un soldado no tiene por costumbre hacer las cosas, sino que un soldado, hermanos, de cualquier batallón, de cualquier ejército, lo que tiene es disciplina, no es costumbre. Así nosotros como hijos de Dios, como soldados de Cristo, nosotros tenemos que tener como disciplina, no costumbres, no acostumbrarnos a cosas. ¿Sabe cómo es esto? Se lo ejemplifico de una forma. Cuando hablamos de dieta, de que alguien está haciendo una dieta, para usted, la dieta, el hacer dieta, ¿es una costumbre o una disciplina? Mire, cuando hablo de disciplina, no estoy hablando de una disciplina que se le da a alguien por algo malo que hizo, no, sino que estoy hablando de una disciplina como algo objetivo que nosotros tenemos para hacer día con día. Entonces le pregunto, para usted, ¿el hacer dieta es costumbre o es disciplina? Yo miro mucho de aquí que no es que usted haga, hermanos, dieta, porque miro aquí que habemos muchos que no hacemos dieta. Pero entonces si nosotros decimos que, hermanos, el hacer dieta es una disciplina, ¿por qué lo decimos? Porque cuando usted hace una dieta como disciplina, usted tiene horarios, tiene días donde usted va a dejar de comer algún tipo de comida, o incluso va a dejar de comer. Pero cuando nosotros venimos y decimos, ay, yo ya me acostumbré a no comer, ¿será que ese acostumbrarse a no comer es una dieta? No, porque cuando nosotros nos acostumbramos a no comer, estamos trabajando, estamos estudiando, estamos jugando, estamos haciendo cualquier situación y se nos olvida comer. Entonces es una costumbre, no es, hermanos, en sí una disciplina. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando la gente ayuna, cuando la gente de la iglesia ayuna, hay quienes ayunan por disciplina, pero hay quienes también ayunan por costumbre. ¿Sabe cómo es esto? De que cuando nosotros ayunamos, hermanos, cuando nosotros ayunamos por disciplina, usted dice, bueno, ya propuse en mi corazón el poder ayunar, y usted escoge algunos días o toma algunos días para poder ayunar. Y cuando usted ayuna, ¿qué hace? Usted tiene, aunque esté en su trabajo, usted toma un tiempo para leer la palabra, para estar en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Usted toma un tiempo para orarle al Padre, ¿verdad que sí? Eso es disciplina, eso es, hermanos, ayunar con disciplina. Pero cuando la gente tiene por costumbre el ayunar, ¿sabe qué hace? En vez de estar leyendo la palabra de Dios, está con su celular leyendo el Facebook.
¿Qué pasó en las últimas horas en el mundo? ¿Qué pasó en las últimas horas en México? ¿Qué pasó ahí los hermanos? ¿Qué pasó en los goles que metieron en Qatar 2022? Cuando la persona ayuna por costumbre, ya no es su comunión, ya no es su oración de esta persona con Dios, sino que es su platicar entre los mismos hermanos, chismeando las mismas hermanas con los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque ya no hacen el ayuno por disciplina, sino que por costumbre. Ay, voy a ayunar y estoy ayunando una semana, pero en la mañana desayunó. ¿Para qué? Para aguantar el ayuno. ¿Será que es verdaderamente un ayuno? No. Es como aquella hermana que estaba en la iglesia y decía: pastor, llevo 8 días, imagínese 8 años, 8 días de estar ayunando, pero estoy fortalecida. Y el pastor miraba que la hermana siempre cargaba su termito. ¿Qué cree usted que cargaba en ese termo? ¡Qué bueno que agua! Cargaba ahí su pozol, digamos. ¿Cómo no va a aguantar uno, hermanos, un ayuno metiéndole al pozol, dándole al pozol? Así fácil. ¿Pero por qué es? Porque lo tienen como costumbre. No lo tienen por una disciplina, sino que lo tienen por costumbre. Por eso le digo, nosotros, hermanos, no tenemos que acostumbrarnos a ese tipo, hermanos, de situaciones. Cuando nosotros vemos, hermanos, entonces esto, vemos que todo eso es una costumbre. ¿Y sabe por qué le decía que este tiempo es un tiempo apremiante? Porque el apóstol Pablo, hermanos, hablando en Hebreos capítulo 10, versículo 25, el apóstol Pablo dice que no se dejen de congregar. ¿Cómo? Como muchos tienen por costumbre. Esto que la gente no se esté congregando es una mala costumbre. ¿Y sabe qué es esto? Que al final les va a llevar una consecuencia drástica. La gente cree, hermanos, de que al no ir a la iglesia perjudican a alguien. ¿Y sabe quién es el único perjudicado? No yo le iba a decir yo, pero en este caso no soy yo, porque yo sí vengo a la iglesia. Imagínese el pastor no yendo a la iglesia, qué tremendo, ¿verdad? Pero cuando, hermanos, la gente no va a la iglesia, es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la gente, hermanos, a la iglesia, hermanos, a los hebreos les estaba diciendo, a aquellos judíos que se habían convertido, les dice: no tengan por costumbre el no congregarse. ¿Sabe por qué? Porque más adelante él dice: porque mayormente cuando veáis que el día se acerca. ¿Qué día? El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí no estaba hablando, hermanos, del arrebatamiento. Pablo aquí está hablando a los hebreos, le está hablando a los hebreos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a ser esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Luego de los 7 años de tribulación. Pablo les está advirtiendo: no tengan por costumbre el no congregarse, porque si ustedes hoy no se congregan, se van a querer congregar cuando la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Porque así dice, ¿verdad? Habrá convención de oír la palabra del Señor, mas no se podrá predicar más. ¿Y cuándo va a ser eso? En medio de la tribulación. Hoy, hermanos, por eso le digo, mucha gente tiene por costumbre el no congregarse, el no estar en la casa de Dios. Y el salmista decía: que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Y preferible estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos, o que 1000 fuera de ella. Mire qué tremendo. Por eso Pablo, hermano, nos está hablando que no nos acostumbremos a la mala forma de mucha gente cristiana, evangélica, hijos de Dios, que están, hermanos, acostumbrados a hacer como ellos quieren. Entonces la costumbre, hermano, la costumbre es algo que viene a destruir la vida del hombre. Y no solo del hombre, sino que también de la mujer. Ahora miren los sinónimos de lo que significa la palabra acostumbrarse. Acostumbrarse, hermanos, sus sinónimos son habituarse, aclimatarse, acomodarse. Esto es, hermanos, tener una costumbre, el acomodarse, adaptarse. ¿A qué? A las malas situaciones. Familiarizarse, se vuelve algo hasta muy común, muy apegado a la persona, eso de acostumbrarse a algo. Adiestrarse, se vuelven maestros de acomodarse, de tener costumbres, imagínense, de acostumbrarse a algo.
curtir. Y por último, hasta enseñan. ¿Cómo, hermanos? De alguna forma, acostumbrarse a alguien, a alguien o a algo. Y sabe, me llamó la atención esta palabra de curtir. ¿Alguna vez usted ha escuchado? ¿O usted ha utilizado ustedes ese término? Cuando usted dice, no, este ya está curtido, por este ya no se puede hacer nada. O sea, como quien dice, este ya agarró de todos los días hacer lo mismo. Amén. Podría ser parte de un sinónimo o una acepción de lo que estamos hablando. Por lo mismo, porque eso, hermanos, se vuelve una costumbre, se vuelve, hermanos, algo donde la persona se acomoda a algo, incluso en en las relaciones. ¿Alguna vez no le dijo su mamá a usted? Ahí estaba la chamaca, usted como chamaco o usted como chamaca. De que en algún momento su mamá le decía a usted, mira, este muchacho no te conviene. O a los muchachos, a los jóvenes, esta muchacha no te conviene. Y ahí estaba, ¿verdad? La mamá y el papá, hermanos, tratando con los hijos, porque tal vez usted tuvo su novia o su novio y tal vez en algún momento usted sabe de que los papás y mayormente las mamás tienen un sexto sentido para saber las cosas, más que nosotros los papás. La mujer, hermanos, es tremenda. No por mal, no se ría, sino que no es por mal, sino que por bien. Sí, hermano. Amén. Y eso viene a consecuencia, ¿qué? A de que entonces, hermanos, la mamá le diga, mira, no te conviene, ya le viste la cara. Solo con que le diga así uno dice, ¡ala, qué bárbaro! Pero así son las mamás. Pero ahí están, hermanos, como mire, y será de que al final la chamaca o el chamaco van a hacer caso a lo que la mamá le está diciendo. ¿Por qué? Porque ya se volvió una costumbre. De que como ella o él ya están con esta persona, eso ya se volvió familiarizar. Se dio cuenta de una de las acepciones o de los sinónimos de la palabra acostumbrarse, es familiarizarse. Entonces cuando la persona se con la otra, ya no hay quien lo saque de eso. O a menos de que esta persona reaccione por sí misma en lo que está, va a salir de esa costumbre o de eso que se ha acostumbrado a tener en su corazón. ¿Sabe cómo es eso? Así simplemente es como cuando que hoy usted dice, ay, yo me levanto temprano. ¿Sabe por qué usted se levanta temprano? Porque a usted lo acostumbraron en la casa paterna, donde usted nació, donde usted creció, a usted lo acostumbraron a levantarse temprano, ¿verdad que sí? Ahí estaba la mamá o el papá con el poco de agua, ¿verdad? Ya, levántese, haraganote, flojo o floja, apúrese. De alguna forma nos enseñaron a levantarnos temprano. Y eso se hizo una costumbre. O sea, esa costumbre está bien, está bien. O como aquellas mamás que le decían a sus chamacas, a sus hijas, cada vez que se levantaban de comer, levante los platos, mija, que nada le cuesta. Entonces ahora usted ya de grande, ya de mamá, usted también quiere enseñar eso, porque a usted la acostumbraron a hacer así. Pero imagínese de que si a usted no la acostumbraron así de levantar los trastes cuando usted se termina de comer. Es una costumbre, una mala costumbre. Ya terminamos de comer, hay que levante la mesa al que se levante de último. Y el que se levanta de último es el papá. Al papá le tocó que levantar todo. ¿Por qué? Porque traemos buenas costumbres y malas costumbres desde nuestra casa. Pero el Señor dice de que todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Jesucristo tenemos que cambiar, hermanos. Nuestro mundo tiene que cambiar totalmente. Porque venimos de las tinieblas a la luz admirable. Entonces todo tiene que cambiar. Y una de las cosas que tiene que cambiar es que nos quitemos cualquier costumbre que traigamos, hermanos, en nuestro corazón. Porque si no, hermanos, al final nos vamos a acostumbrar a hacer lo malo. El acostumbrarnos a hacer lo bueno está bien, pero yo le digo, no se acostumbre, mejor tenga en sí en su corazón el hacer las cosas bien, como habíamos platicado, que sea, hermanos, no una costumbre, sino que sea una disciplina. No se acostumbre, mejor disciplínese.
Usted quiere hacer las cosas bien, no las haga por costumbre, como muchos. Por eso el apóstol Pablo decía, como muchos tienen como costumbre, sino que usted, hermanos, disciplínese, tenga disciplina. ¿Por qué? Porque el hacer lo malo es una disciplina, no es una disciplina, sino es, hermanos, una costumbre que va, mire, de alguna forma va en un proceso gradual. ¿Cómo es esto? Se lo explico así rápidamente. ¿Qué pasa, hermanos, en los matrimonios o en las relaciones donde aquella persona, de repente estando, hermanos, encolerizados, enojados, el esposo levanta, o la persona, el varón levanta su mano y le pega a la mujer? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que se lo devuelvo, y se lo devuelve, dice la hermana. Pero ¿qué pasa en ese momento? La mujer, hermanos, en algún momento, que es siempre la sufrida, va a recibir el golpe. Y el varón, hermanos, que dio el golpe, en algún momento va a reaccionar. Y le va a decir, ay, perdóname, no te quería pegar así. Te quería pegar más duro, dirá. No, yo no te quería pegar. Discúlpame, perdóname. Entonces ahí hay un factor donde, como se está pidiendo perdón, la mujer dice, ay, me está pidiendo perdón. Y ya yo sé que no lo va a volver a hacer. Pero como no hubo, hermanos, no hubo ahí una situación donde se cancelara eso, vuelve a suceder. Y ya la próxima vez que vuelve a suceder, no fue un golpe, fueron dos. Estamos hablando de eso. Así es. Es costumbre. Cuando nosotros vemos eso, se acostumbra la persona. ¿Por qué? Porque hay un factor donde el que golpea pide perdón y la que es golpeada, entonces acepta ese perdón y sigue en su vida. Por eso les digo, esto es un proceso gradual, de donde luego después la mujer se vuelve hasta un punto dado masoquista. Incluso el hombre, porque hay, hermanos, hay mujeres que en vez de que el hombre le pegue a la mujer le pega al hombre. Y eso sí no lo hablamos porque es lo que callamos los hombres. Bueno, lo que callan los hombres. Amén. Entonces, hermanos, eso se vuelve gradualmente una costumbre, una mala costumbre que al final va a llevar a problemas. Va a llevar, hermanos, a una situación donde, como los hijos miran que el papá le pega a la mamá y la mamá soporta, entonces los hijos dicen, una buena costumbre, mi papá le pegaba a mi mamá, entonces yo te tengo que pegar a ti, le dice a la mujer. ¿Por qué? Porque lleva esa costumbre. Llevan esas costumbres. Y mire, esas costumbres no deben de ser en los hijos de Dios. Por eso, hermanos, aquí en este momento yo les estoy hablando de que al final las costumbres nos van a hacer daño. No nos acostumbremos a los rudimentos del mundo. Dejemos toda costumbre, porque sabemos, hermanos, que eso nos va a hacer daño. Entonces, mire, en esta mañana yo quiero compartir el tema ya luego de una pequeña introducción, aproximadamente de 18 minutos. Yo quiero compartir el tema con ustedes. No te acostumbres. No se acostumbre, hermanos. Mire, no se acostumbre ni a golpear y no se acostumbre tampoco a que lo golpeen. Sino que en el momento, hermanos, que hay una situación así, platíquense. Porque mire, yo no sé, hermanos, por qué esa reacción tan violenta. Pero en un momento dado, platiquen la situación. Pero no se queden, hermanos, con esa situación así. ¿Por qué? Porque se va a volver una costumbre, se va a volver un ciclo. Mire, se va a volver algo, un círculo no virtuoso, sino que un ciclo, hermanos, vicioso. Donde todo lo que hagamos va a hacer algo para hacernos daño. Ahora, ¿por qué le decía, hermanos, de que nos debemos en algún momento de acostumbrar, hermanos, a lo bueno? Pues es bueno, como le decía, pero que no sea una costumbre, sino que sea una disciplina. Pero acostumbrarnos a lo malo nos va a traer dificultades. Y se lo quiero mostrar por medio de la palabra del Señor. Acompáñenme a Jueces, capítulo 14, versículo 1 al 3.
Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3. Y usted va a ver ahorita de quién vamos a hablar en este momento. ¿Lo tiene? Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3. Y dice así, Jueces capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: y Sansón descendió a Timnat y vio ahí una mujer de las hijas ¿de quién? De los filisteos. Cuando regresó se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tomádmela por mujer. Versículo 3 dice: le respondieron su papá y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón dijo a su papá o a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Mire qué tremendo. Mire cómo comienza la evolución de lo que le estaba diciendo, un proceso gradual. Aquí, hermanos, usted se recordará de que en un momento dado, hermanos, la mamá de Sansón no podía tener hijos porque ella era estéril. Viene el ángel de Jehová y le dice: de cierto tú tendrás un hijo, y le comienza a dar unas instrucciones de qué era lo que ella debería dejar de tomar, de hacer. Y luego Manoa también, hermanos, él quería saber lo que el ángel de Jehová le había contado, le había dicho a la esposa, y Manoa, el papá de Sansón, también le pide al Señor que el ángel le hable lo que quería. Al final usted sabe de que entonces, hermanos, el ángel les habla a los dos unidos, y al papá Manoa y a su esposa, y al final, hermanos, les dice: el hijo que tendrás va a ser ungido desde su nacimiento, va a ser de alguna forma consagrado desde el nacimiento. Entonces, hermanos, Sansón era una persona consagrada a Dios. Pongámosle en este tiempo, un cristiano evangélico. Pero ¿qué pasó? De que Sansón, hermanos, comenzó a acostumbrarse a lo malo. Porque mire lo tremendo de esto, que dice, hermanos, de que él bajando y yendo a Timnat vio a una mujer, pero era una mujer filistea. Y si usted ha estudiado la palabra de Dios, si usted ha visto la palabra de Dios, si usted ha escuchado la palabra de Dios, sabe que el enemigo, hermanos, aférrimo de Israel eran los filisteos. ¿Te recuerda usted de Sansón? Perdón, de Goliat. Era filisteo. Entonces, hermanos, podemos ver en toda la línea de tiempo de Israel que uno de los mayores, hermanos, enemigos de Israel eran los filisteos. ¿Y a quién fue a tener, hermanos, como mujer Sansón? A una filistea, a una enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque los filisteos, siendo enemigos de Israel, eran enemigos de Dios. Pero mire lo que me llamó la atención a mí de esto, hermanos, que acabamos de leer. De que Sansón no fue con su mamá y con su papá y le dijo: miren ustedes qué piensan, así como ustedes, ¿verdad? Que usted todo lo comenta con sus papás, ¿verdad? Y si los papás le dan el visto bueno, usted lo hace, ¿verdad que sí? Pero Sansón no. Sansón, hermanos, no fue con los papás. Sansón llegó con los papás a decirle lo que él quería hacer. No llegó a decirle: ¿será que ustedes me dan su consentimiento? ¿Será que ustedes están de acuerdo con esta relación? No, él llegó y les dijo: ¿saben qué? Vayan y tómenla para mí como mujer. Y no me importa a mí lo que ustedes piensen. Mire las costumbres que tenía Sansón. ¿Será que así somos nosotros, hermanos, con esas costumbres? De que vamos con el Padre Celestial: Padre, dame lo que yo necesito. Y no sé, Señor, aquí cómo tú lo pienses, pero yo lo necesito. ¿Será que así llegamos con nuestro Padre? O le decimos: Padre, si tú quieres, dámelo. Y si a ti no te agrada, a mí tampoco me agrada. Porque son costumbres. Así llegó, hermano, Sansón con sus papás, a decirles lo que él quería hacer. La costumbre de Sansón, hermanos, entonces, de algún punto de vista, era que él hacía como él quería. ¿Por qué? Porque les dice al final, hermanos, les dice al final: tómenla para mí. ¿Por qué? Porque ella me agrada. ¿Qué le estaba agradando a Sansón? El pecado. ¿Por qué? Porque esta mujer era filistea. Y cuando nosotros cuando hablamos de Egipto, cuando hablamos, hermanos, de los filisteos, estamos hablando de pecado.
Entonces, ¿qué era lo que Sansón quería? El pecado. Y no le importó lo que los papás pensaran, sino que a él lo que le importaba era saciar, hermanos, el apetito carnal que él tenía en ese momento. Pero quiero ir un poco más rápido. Quiero ir un poco más rápido con ustedes, siempre ahí en Jueces. Ahora solo vaya al capítulo 16 y versículo 1. Jueces capítulo 16, versículo 1. Dice, yo se lo voy a leer en la nueva versión de vida. Y va a ver, o ya creo, ya veo yo que ya usted vio por qué es que yo voy a leer esta versión. Dice así esta versión: Sansón fue a Gaza y vio una mujer que vendía ahí el uso de su cuerpo. Él entró a ella. La versión que usted tiene, si es Reina Valera, dice una palabra que era una mujer que vendía ramas, ¿verdad que sí? Decimos así porque al final es un concepto, hermanos, créanme, que a mí, o sea, no es que no me guste decirlas, pero siento yo de que son muy recias esas palabras. Pero para que usted me comprenda lo que le acabo de decir por medio de la palabra, a veces, hermano, la palabra, esto que yo le acabo de decir, que era una mujer que vendía ahí el uso de su cuerpo, la Reina Valera dice ramera, y hay otras versiones que dicen prostituta. Entonces a mí no me gusta mucho usar esos dos términos. Por eso yo busco, hermanos, versiones más amigables para que podamos comprender lo que el Señor nos quiere dar a entender. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, mire, no lo quería decir, pero al final lo dije, para que comprendamos el concepto. Entonces, hermanos, dice de que Sansón fue a Gaza. ¿Y sabe cuál fue la sorpresa que me llevé yo estudiando esto? De que Gaza en este tiempo pertenecía a uno de los 5 príncipes de los filisteos. ¿Y de dónde tomó Sansón una mujer? De Gaza. ¿Quién era esta mujer? Otra filistea, otra enemiga de Dios. Ya a Sansón se le estaba haciendo por costumbre el tomar lo prohibido que Dios tenía para él. ¿Quiere que se lo muestre que si verdaderamente era de Gaza y que era de los filisteos? Acompáñeme a Josué 13:3, para que usted quede en su corazón de que, hermanos, lo que le estoy diciendo es verídico. Josué capítulo 13, versículo 3. Y ahí vamos a ver que verdaderamente Gaza pertenecía, hermanos, al imperio, en este caso, hermanos, a los filisteos. Jueces capítulo 13, versículo 3. Yo se lo leo en la Serafín de Ausejo. ¿Por qué? Porque también cambia un poco ahí. En la Reina Valera no dice Gaza directamente, sino que dice que eran de Gaza, eran personas de Gaza. Pero aquí en esta versión dice, en la Serafín Ausejo dice, desde Sihor, en la Reina Valera dice Sihor, que está frente a Egipto, hasta la frontera de Ecrón, al norte que se considera de los cananeos, más los 5 príncipes filisteos, el de Gaza, dice la versión que yo le estoy leyendo, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón, además los haditas. Entonces, ¿era o no era una mujer filistea? Era una mujer filistea, hermanos. La que en este momento, hermanos, vuelve a tomar Sansón es una mujer filistea. Una mujer pecadora, una mujer, hermanos, dada a cualquier situación religiosa que a Dios no le agradaba. Porque ustedes se recordarán, hermanos, de que los filisteos, su Dios era, ¿quién era el rey, hermanos, el Dios de los filisteos? Aquel que acabamos de cantar no hace mucho tiempo. ¿Sabe quién era? Aquel que le cortaron la mano, incluso le cortaron la cabeza. Dagón. Dagón era el Dios de los filisteos. Entonces esta filistea, ¿a quién adoraba? A Dagón, era enemiga de Dios. ¿Y a quién llegó a tomar Sansón? A esta mujer, que estaba en contra de lo que a Sansón se le había dado como un, hermanos, como un enviado, como un ungido, si lo queremos ver de algún punto de vista. Entonces, hermanos, Sansón se había acostumbrado a tener unas compañías que al Señor no le agradaba. Mire qué tremendo. Y esto, hermanos, esto no se queda ahí.
sino que al final, hermanos, la cereza del pastel, la que al final, hermanos, llevó a Sansón totalmente a su ruina. Ahí en Jueces, regrese conmigo a Jueces, capítulo 16 y versículo 4. Jueces capítulo 16 y versículo 4. ¿Lo tiene? Y dice así: después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. ¿Y quién era Dalila, hermano? Una filistea. Una filistea. Entonces, hermanos, desde que Sansón comenzó a tomar a aquella mujer al principio que le dijo que hermanos, que los padres la fueran a pedir o la pusieran como su mujer, comenzó él a tener, hermanos, mujeres filisteas. Se le hizo costumbre a Sansón tener mujeres filisteas, tener mujeres pecadoras, estar en el pecado, que nunca lo pudo dejar. ¿Y sabe qué es lo más tremendo de esto? De que esta mujer Dalila, ¿sabe qué significa Dalila? La que debilita. El pecado, hermanos, debilita. Poco a poco el pecado, hermanos, va sucumbiendo a la persona va sucumbiendo al pecado, y entonces, hermanos, la persona al final se debilita y al final termina derrotado. Cuando nosotros vemos aquí, hermanos, que Sansón era alguien que frecuentemente llegaba con Dalila, porque mire, dijimos al principio que qué forma o de qué forma se hace una costumbre. El estar constantemente en algo se hace una costumbre. Si usted día con día o yo día con día estamos en el pecado y nosotros no frenamos ese pecado, se va a hacer costumbre. Ya después, hermanos, ya no vamos a tener temor de pecar, porque como ya se hizo una costumbre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, entonces ya después lo miramos como normal. Ya aquel que le pegaba a su mujer, ya mira normal. Incluso la mujer, cuando ya no le pega al marido, ahí anda viendo cómo le pega, o incluso ella misma se pega. ¿Por qué? Porque le hace falta. Se le hizo una costumbre. Así, hermanos, a Sansón se le hacía, como se le hizo una costumbre de estar con ese tipo de compañía, a él se le hizo costumbre el estar en el pecado. Porque él estaba diariamente, hermanos, con Dalila. Mire, se lo voy a mostrar. Ahí en Jueces, baje sus ojitos siempre en el capítulo 16, ahora baje sus ojitos al versículo 16. Y miren lo que dice. Y como ella le presionaba, ¿cómo? Diariamente, con sus palabras, y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Entonces, hermano, Sansón estaba con Dalila todos los días. Sansón iba a visitar a esta mujer al lugar donde ella trabajaba y luego se iba para su casa. Al otro día regresaba otra vez con Dalila, se iba para su casa. Al otro día regresaba con Dalila. A él se le hizo una costumbre de diario estar en el pecado. Lo que Sansón no sabía, que de estar de diario y que se le había hecho una costumbre el estar en el pecado, lo iba a llevar a sufrir gravemente. Porque al final, hermanos, eso fue lo que pasó con Sansón. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que viendo a Sansón como un siervo de Dios. El nombre Sansón significa, ¿sabe qué significa? Luz de sol. O sea que Sansón era, hermanos, enviado a hacer luz a las naciones, luz en medio de la iglesia, luz en medio de su hogar, luz en medio de los amigos. Pero en vez de Sansón ser luz, se acostumbró a las tinieblas y siguió. Y todos los que miraban a Sansón, qué hombre tan galante, qué hombre tan fuerte, qué hombre tan formidable, qué hombre para seguir las costumbres que él tiene. No. Porque desde el momento que él comenzó
acostumbrarse al pecado. Mire lo tremendo de esto. Dice la palabra del Señor, que Sansón en un momento dado, cuando ya, hermanos, le dijo a Dalila de dónde provenía su poder, él dijo en un momento, así como las otras veces, me levanto y me voy a librar de los filisteos. Mire nada más y nada menos quién lo estaba persiguiendo a él, los filisteos. Y él dijo, me voy a levantar y voy a escapar como siempre. Pero dice la palabra del Señor, Sansón no sabía que la presencia de Dios ya no estaba con él. ¿Por qué? Porque se había acostumbrado al pecado. Cuando nosotros nos acostumbramos al pecado, la presencia de Dios ya no está con nosotros. Cuando nosotros hacemos alguna transgresión, cuando nosotros hacemos, hermanos, algún tipo de división en nuestra familia, en cualquier lugar donde vayamos, la presencia de Dios ya no está con nosotros. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a hacer lo malo. Y Dios no puede estar con una persona que tiene por costumbre, hermanos, el hacer lo malo. Mire qué tremendo. Sansón, hermanos, se había acostumbrado tanto a la forma de vivir que él ya no escuchó la voz de Dios. Él ya no escuchó la voz de Dios. Y cuando ya no escuchamos la voz de Dios, hermanos, vamos a sufrir. Sansón ignoró, hermano, la voz de Dios y no se dio cuenta que el Señor lo había abandonado. Cuando él quiso reaccionar, fue demasiado tarde. El Señor nos habla en un tiempo perfecto, en un tiempo, hermanos, preciso, para que nosotros, si tenemos alguna costumbre mala, hoy la dejemos. Porque no vaya a ser que mañana el Señor nos diga, ¿oíste lo que te hablé? No, Señor, estaba pensando en quién iba a jugar hoy en el Qatar 2022. No, Señor, estaba pensando en alguna otra cosa. Yo te hablé porque te estaba hablando, porque mi presencia poco a poco te iba dejando. Así pasó con Sansón. Sansón, porque se acostumbró a lo malo, perdió lo más valioso que tenía. No su fuerza, no su cabellera, sino que la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se acostumbró. Él, como miraba entonces que como era fuerte, era robusto, tenía lo que quería, entonces él hizo conforme a lo que él anhelaba en su corazón, mas no conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Al final, yo sé que usted sabe lo que pasó con Sansón, pero quiero que lo lea conmigo y que lo vea. Ahí en Jueces solo baje sus ojitos al versículo 21. Estaba en el 16, ahora baje sus ojitos al versículo 21. ¿Lo tiene? Y dice, los filisteos, yo se lo leo en la versión Biblia de las Américas, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, allá donde él había agarrado a aquella mujer, había tomado a aquella mujer filistea, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Mire qué talito. Mire lo que le pasó a Sansón por acostumbrarse a estar agarrando mujeres filisteas, por acostumbrarse a estar, hermanos, deleitándose en el pecado, por acostumbrarse a estar, hermanos, dándole rienda suelta a los deseos carnales que él tenía. Primero dice que, hermanos, le sacaron los ojos. Aquel que se acostumbra al pecado, le van a sacar los ojos. Tal vez no físicamente, no se preocupe, que no se los van a sacar físicamente, pero sí espiritualmente. Le van a sacar los ojos espiritualmente y usted después ya no va a ver por dónde va. Y lo van a tener que llevar, y a veces el que lo lleve no va a ser un verdadero hijo de Dios, sino que otro ciego, igual que el que ya está ciego. ¿Y qué dice la palabra? Que si un ciego guía al otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo. A Sansón le sacaron los ojos, pero ¿sabe qué más perdió Sansón? Mire lo que perdió Sansón. Sansón perdió la visión. Ya no sabía para dónde ir, ya no tenía rumbo.
Ya no tenía, hermanos, el alcance, su vista, ya no tenía el alcance, su vista para ver las grandezas de Dios. Sansón perdió, hermanos, todo eso y algo más, que dice que a él lo ataron. Él quedó atado. El que se acostumbra al pecado está atado. Porque así le pasó a Sansón. Cuando los filisteos, cuando el pecado llegó y lo tomó, le sacó los ojos y lo ataron. Mire qué tremendo. ¿Y con qué lo ataron? Dice que lo ataron con cadenas de bronce. ¿Y sabe qué significa el bronce bíblicamente? Juicio. A él lo ataron con juicio. Y no solo eso, sino que se volvió esclavo de los filisteos. Se volvió esclavo del pecado. Cuando usted y yo nos acostumbramos al estar pecando constantemente, nos volvemos esclavos del pecado. Mire todo lo que le pasó a Sansón por tener, hermanos, esa familiaridad con ese tipo de mujeres, con ese tipo de pecado. Y algo más, hermanos, que le pasó a Sansón, que luego que le sacaron los ojos, luego que lo ataron, luego que, hermanos, quedó como esclavo, quedó aprisionado en cárceles. Valga la redundancia de la palabra. El que comete pecado y lo hace como costumbre, está aprisionado por cárceles. Pero cuando nosotros, hermanos, reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor dice que rompe toda cadena, que rompe, hermano, todo yugo, que rompe, hermanos, toda barrera, para que usted y yo le sirvamos como Él quiere, no teniendo por costumbre como los demás, dijo el apóstol Pablo. Nosotros, hermanos, tenemos que ir día con día haciendo, hermanos, la voluntad de Dios. ¿Sabe? Viendo la palabra de Dios, hay muchos tipos, hermanos, hay muchos tipos de personas que podemos ver que en un momento dado se acostumbraron a algo. Pero quiero ir un poco más rápido con usted. Y una de las personas, hermanos, que se acostumbraron a hacer algo que a Dios no le agrada, es, hermanos, los hijos de Elí. ¿Quiere verlo conmigo? Él iba a decir que los hijos de Aarón, pero también los hijos de Aarón, hermanos, cometieron un serio pecado. Pero también, hermanos, los hijos de Elí cometieron un gran pecado. Quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. ¿Lo tiene? Y dice así, primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 12. Los hijos de Elí eran, yo se lo leo en la versión, la palabra versión española 2010. Los hijos de Elí eran unos desalmados que no respetaban al Señor. Mire qué tremendo esto. Vemos, hermanos, aquí a los dos hijos de Elí, a Ofni y Fines. Vemos de que estos dos varones, hermanos, no respetaban al Señor. A ellos, hermanos, se les había hecho como costumbre. Ya a ellos, hermanos, conociendo en algún momento de la palabra de Dios, a ellos se les hacía, hermanos, por costumbre el no respetar a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Reina Valera, hermanos, dice de que ellos, hermanos, no conocían de Dios. Mire qué tremendo. Ellos, como no conocían de Dios verdaderamente, al Dios vivo que usted y yo conocemos, ellos no lo respetaban. A ellos se les había hecho costumbre hacer lo que ellos querían en el templo de Dios. Mire qué tremendo. ¿Y qué era, hermanos, el pecado que ellos hacían? ¿Quiere verlo conmigo así rápidamente? Baje sus ojitos al versículo 17. Siempre ahí del primer libro de Samuel, capítulo 2. Y mire el versículo 17. ¿Lo tiene? El pecado de aquellos jóvenes ante el Señor era muy grande, porque menospreciaban la ofrenda hecha al Señor. Mire qué tremendo. ¿Cuál era el pecado, hermanos, de Ofni y Fines, de los hijos de Elí?
el menospreciar, hermanos, las ofrendas hechas a Dios. Pero ¿sabe qué me llamó la atención esto? Y yo me di a la tarea de buscar estos dos versículos en otra versión. Y oiga y mire cómo dice aquí en la pantalla, usted mire cómo dice la versión Nueva Biblia Viva. Estos dos versículos que acabamos de leer. El versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos que desconocían al Señor y las obligaciones del sacerdocio. Y usted se recordará que en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice el Señor que ustedes, dice el Señor, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Pero esto no lo conocían los hijos, hermanos, de Elí. ¿Por qué? Porque se las había hecho como costumbre el hacer, hermanos, como bien a ellos se les venía en gana, menos el conocer verdaderamente de Dios. ¿Y qué hacían ellos? Menospreciaban lo que el pueblo, hermano, llevaba, lo que el pueblo hacía para Dios, ellos lo menospreciaron. ¿Y sabe qué me llamó la atención? Que la palabra del Señor dice, el versículo 17 en esta versión que se lo estoy leyendo, oiga cómo dice el versículo 17. Así que el pecado de estos jóvenes era muy grande delante de los ojos del Señor, porque trataban con menosprecio las ofrendas que el pueblo hacía al Señor. Mire qué tremendo. O sea, de que si usted o yo menospreciamos primeramente lo que nosotros estamos haciendo para Dios, es, hermanos, un pecado muy grande delante de Dios. Y no digamos, hermanos, si nosotros estamos poniendo nuestros ojos en lo que la gente de aquí de la iglesia, en lo que el pueblo de Dios está haciendo para Dios, y nosotros comenzamos a juzgar, a decir, uy, no, esta hermana cómo hace esto, o este hermano por qué lo hace así. Estamos pecando en contra, no de la persona, sino que directamente en contra de Dios. Porque usted no sabe verdaderamente cómo la persona que viene a la iglesia se está presentando delante de Dios. Pero como fácil es juzgar, ¿verdad? Entonces comenzamos a hacer, hermanos, de algún punto de vista, lo que estos dos varones hacían, de menospreciar las ofrendas a Jehová. Porque cuando hablamos, hermanos, de ofrenda, mire, cuando hablamos de ofrenda, no estamos hablando solo, hermanos, de dinero, porque lo primero que salta, ¿verdad?, cuando hablamos de ofrenda es lo económico, pero no es así. Sino que cuando hablamos de ofrenda, hermanos, estamos hablando de dádivas, estamos hablando de regalos, estamos hablando, hermanos, de un sacrificio que nosotros por amor hacemos para Dios. De eso estamos hablando. Porque todo lo que el pueblo presentaba delante de Dios, lo estaba presentando con todo su corazón. Pero ¿qué hacían los dos hijos de Elí? Menospreciar. Ellos hacían, hermanos, como ellos querían. Porque ellos dicen que sacaban, hermanos, de aquellas ollas de carne que era para sacrificio al Señor, ellos las sacaban y no les importaba. Dando a conocer, hermanos, que eran unos grandes impíos. Aquel que menosprecia, hermanos, el servicio a Dios, aquel que menosprecia lo que se hace para Dios, hermanos, está siendo un impío. Y está teniendo como costumbre el menospreciar lo que el Señor, hermanos, ha hecho por cada uno de nosotros. Cuando hablamos, hermanos, entonces, cuando hablamos, hermanos, de ofrenda, hablamos, oiga, de servicio, hablamos de dádiva, hablamos de respeto y hablamos, hermanos, de sacrificio, hecho por gratitud, por amor al Señor. Entonces, cuando usted, hermanos, en la iglesia vea que alguien está llorando, que alguien se está sometido a la voluntad de Dios, no ponga sus ojos en esa persona. No comience a decir, ay, sí, esta persona cómo llora y allá cómo es, o yo conozco cómo es ella, o yo conozco cómo es él. No lo haga, porque usted no sabe la ofrenda de corazón y de labios que esta persona está haciendo a Dios. Y si no nos convertimos, hermanos, en impíos, así como estos dos hijos de Elí, Ofni y Fines, que ellos menospreciaban la ofrenda al Señor. Por eso le digo, la ofrenda no solo es dinero, es parte de, pero al Señor lo que más le interesa es nuestro corazón. Y es, hermanos, lo que menos
lo que menos estos dos varones hacían. Ellos menospreciaban todo lo que era de la iglesia, todo lo que era del templo, todo lo que era relacionado con lo santo de Dios, ellos lo menospreciaban. ¿Por qué? Porque hacían como ellos querían. ¿Por qué? Porque nunca conocieron a Dios verdaderamente. Ellos no conocían, sabían quién era Dios, pero nunca conocieron a su Dios. ¿Usted conoce a su Dios? ¿O solo sabe quién es Dios? Porque el mundo también sabe quién es Dios. Porque dice la palabra del Señor que los demonios, que el Señor los reprenda, dicen que ellos saben quién es Jesús y tiemblan. Pero verdaderamente no conocen. Saben, pero no conocen. Así estaban estos dos hijos de Elí, que sabían quién era Jehová, pero nunca lo conocieron. ¿Por qué? Porque no lo respetaban. ¿Por qué? Porque hacían como ellos querían. ¿Por qué? Porque se les había hecho a ellos una costumbre. ¿Y cómo terminaron los hijos de Elí, hermanos? ¿Galardonados? ¿Como príncipes de Israel? ¿Quiere ver cómo terminaron? Ahí siempre en primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Baje sus ojitos al versículo 22. Y miren lo que dice el versículo 22. Elí era muy anciano. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Y cómo, oiga, esto es parte, hermanos, de lo que Elí estaba viendo que los hijos hacían. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, agregando, hermanos, al pecado que ya tenían, que ellos menospreciaban las ofrendas de Dios o hechas a Dios, también tenían que se habían acostumbrado a hacer lo malo con las siervas de Dios. Mire, antes que vaya a lo que le estaba diciendo, que vamos a ir unos versículos más adelante. Mire lo tremendo de esto, que los hijos de Elí no solo tenían este pecado de menospreciar las ofrendas, sino que los hijos de Elí se acostaban con las que servían a la puerta del templo. Usted dirá, ay pastor, pero eso no es para mí. Mire, al final tal vez no es para nosotros directamente. Tal vez será para los pastores. Pastores, hermanos, impíotes, que en vez de tener santidad en su iglesia o en la iglesia que les han dado a pastorear, ahí están viendo cómo enamoran a las hermanas. Eso hacían, hermanos, los hijos de Elí. Porque dice que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que servían a la puerta del templo. Servían en la congregación. Por eso le decía, tal vez usted dirá, ay pastor, como yo no soy pastor no tengo eso. Pero también, hermanos, pasa que hay hermanitos que vienen a la iglesia solo para ver qué cachan, dirían en mi tierra. O al revés, hermanitas que vienen solo a ver qué pueden tomar para sí. Mire los pecados grandes que tenía, hermanos, o que tenían los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Ahora sí vaya conmigo al capítulo 4, siempre ahí en primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 17. Dice el capítulo 4 del primer libro de Samuel, versículo 17. Respondió el que trajo la noticia y dijo, Israel ha huido delante de los filisteos. Además, ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés, y el arca de Dios ha sido tomada. Mire qué tremendo. Los filisteos, hermanos, en un tipo de emboscada, un tipo, hermanos, de encuentro con el pueblo de Israel, tomaron, hermanos, tomaron armas, comenzaron a guerrear e hicieron que el pueblo de Israel se retirara. Entre los que murieron en este pueblo, hermanos, de Israel que llevaba el arca, iba Ofni y Finés. Y anteriormente el Señor había dicho que, hermanos, ellos iban a morir. Ahora mire lo tremendo y lo delicado de esto. De que, hermanos, ellos llevaban el arca del pacto. Y si usted recordará, hemos enseñado que el arca del pacto es la viva presencia de Jehová. ¿Verdad que sí? ¿Está conmigo en eso? Porque el arca del pacto estaba, hermanos, en el tabernáculo de Moisés, y ahí, hermanos, estaba el arca del pacto en el lugar santísimo.
donde descendía la presencia de Jehová. Ahora mire lo delicado de esto, que Ofni y Finees iban con el pueblo de Israel, llevaban el arca del pacto, la presencia de Dios, pero no pudieron ser libres de ser muertos. Aún llevando la presencia de Dios, no se libraron de ser muertos. ¿Por qué? Porque ellos tenían por costumbre el menospreciar las ofrendas, el acostarse con las mujeres que servían en el santuario. Entonces, cuando hay pecado, aunque estemos en la misma presencia de Dios, no nos vamos a librar de las consecuencias de lo que estamos haciendo. Por eso el Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que sigue y el que no confiesa e encubre su pecado, no prosperará. Y eso fue lo que le pasó a ellos. Ellos iban con la presencia de Dios, pero murieron. Pero ahí estaba la presencia de Dios. Pastor, es que yo voy todos los días a la iglesia, yo leo la palabra, yo oro, yo ayuno, yo hago buenas obras. Sí, pero ¿tiene alguna costumbre que a Dios no le agrada? Y que esa costumbre está de alguna forma no dándole la honra al Señor. Porque mire, no lo lea para ir un poco más rápido, no lo busque, yo se lo leo. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto el Señor, Dios de Israel, declara ciertamente, hablándole a Elí: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté de mí, porque yo honro a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Y qué era lo que hacía, hermanos, Ofni y Finees? Menospreciaban a Dios. Tenían por costumbre el menospreciar a Dios. Mire, no tengamos por costumbre el menospreciar lo que Dios hace por usted, sino que dele gracias a Dios por cualquier situación que usted esté viviendo, porque es Dios en control de todo. Hay muchas cosas en que platicar, hermanos, pero una de las cosas que yo quiero que usted se lleve en su corazón es que así, hermanos, como estos dos Ofni y Finees, como así también, hermanos, los hijos de Aarón, que también, hermanos, de alguna forma ellos hicieron lo malo, ellos se acostumbraron a hacer lo malo, que así también, hermanos, como Judas, usted se recordará que Judas también hacía lo malo. ¿Por qué? Porque él se había acostumbrado a robar de la bolsa que tenía el dinero, porque dice, como tenía él la bolsa, sustraía de la bolsa. Judas, hermanos, se acostumbró a estar robando, Mire, cuando vemos el punto de vista, hermanos, el acostumbrarse en la Biblia, hay mucha gente que se acostumbró a hacer muchas cosas. Pero hermanos, una de las cosas que hoy yo quiero que usted se lleve en su corazón es: no se acostumbre, óigame bien, no se acostumbre a rechazar lo nuevo que Dios le quiere dar. Porque hay mucha gente que rechaza lo nuevo. Y sabe que es una de las cosas nuevas que el Señor nos quiere dar, es, hermanos, su nuevo pacto. Que cada día, hermanos, que cada fin de mes, que cada principio de mes, nosotros ratificamos haciendo lo que el Señor mandó. Quiero que lo lea conmigo. Para ir finalizando el tema, acompáñeme a Lucas, capítulo 22 y versículo 20. Lucas capítulo 22 y versículo 20. ¿Lo tiene? Dice así Lucas capítulo 22 versículo 20. Después de la cena, yo se lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente 2009. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto. Oiga, el nuevo pacto, algo nuevo. El nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero hay mucha gente, hermanos, que no le interesa eso. Hay mucha gente que dice: ay no, la Santa Cena no es para mí. Porque aquí está hablando de la Santa Cena, hermanos, por si no se había dado cuenta.
Aquí el Señor está hablando, hermanos, de aquel sacrificio que Él hizo por usted y por mí, hablando del vino y del pan, porque eso representa el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero hay quienes, hermanos, como tienen por costumbre el rechazar lo nuevo, la bendición de Dios, rechazan también la cena del Señor. No, hermano, para mí no es eso. Yo estoy bien como estoy. Y yo no necesito la cena del Señor. Yo estoy perfecto como voy dirigiéndome en mi vida. Sí, porque ya se acostumbró a no tomar la cena del Señor. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros, hermanos, usted se recordará de que hemos visto, hemos estudiado que hay 3 tribunales. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Verdad que sí que lo hemos estudiado? El tribunal del Padre, el tribunal del Hijo y el tribunal del Espíritu Santo. Al tribunal del Padre, usted y yo ya no vamos. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué ya no vamos al tribunal del Padre? ¿Sabe por qué? Porque ya su Señor y mi Señor ya fue a ese tribunal. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado en la cruz, llevado a, hermanos, y que Él baja a lo profundo de la tierra, Él, hermanos, es entregado por usted y por mí como sacrificio santo. Entonces, Él se presenta delante de Dios al tribunal para ser juzgado por usted y por mí. Entonces, usted y yo ya no vamos al tribunal, hermanos, de Dios. Ya no nos vamos a presentar, hermanos, delante del trono blanco de Jehová. ¿Por qué? Porque ahí se van a presentar solo aquellos que tienen por costumbre el no hacer la voluntad de Dios. Mire qué tremendo. Entonces a ese tribunal ya no nos presentamos nosotros. Al tribunal de Cristo sí nos presentamos todos. Usted y yo nos vamos a presentar al tribunal de Cristo. Pero ese tribunal ya no es para condenación. Ese tribunal es para galardones. Para que como usted hoy dijo, hoy usted decide y usted hoy va a decir, Señor, yo ya no quiero tener costumbres, malas costumbres. Entonces a usted lo van a galardonar por dejar esas malas costumbres. También a mí, no se preocupe. Nos van a galardonar y nos van a dar premios, nos van a dar galardones por dejar hoy esas malas costumbres que hemos traído arrastrando desde generaciones en generaciones. Ahora, falta uno. ¿Cuál? El tribunal del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese? En el cual nos presentamos cada santa cena, porque Pablo dice, escudriñense ustedes mismos y preséntense, tomen la santa cena sabiendo lo que están haciendo, parafraseando la palabra. Entonces, cuando usted y yo tomamos la cena del Señor, el nuevo pacto, ahí nos estamos presentando delante del tribunal del Espíritu Santo, porque es en este momento cuando el Espíritu Santo comienza a hablar a nuestro corazón. Pero ¿qué pasa si entonces tenemos por costumbre, es que como es día de Santa Cena, yo no voy? Mire qué peligroso. ¿Y sabe por qué es peligroso? Porque quiero dejarle eso en su corazón, porque es necesaria la cena del Señor. Juan capítulo 6, versículos 53 al 56 dice, Juan capítulo 6, versículos 53 al 56 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que usted no tome la cena del Señor. Primero, es que usted no tiene vida eterna. Porque así lo dice la palabra, no soy yo. Así lo dice, hermanos, el versículo 53, que el que no come la carne y bebe, hermanos, la sangre de Cristo, no tiene vida eterna. Y tampoco va a ser resucitado. Y tampoco dice la palabra del Señor, entonces, que tendrá, hermanos, que tendrá en algún momento la permanencia en Él.
y que nuestro Señor Jesucristo también esté en él, porque así lo dice. Pero como tenemos por costumbre el que no nos gusta la Santa Cena y no la queremos tomar porque no queremos ordenar nuestra vida o porque no queremos hacer lo correcto, entonces no tomo la Santa Cena. Bueno, no la tome. Pero ¿sabe? En aquel día, hermanos, no postrero, sino que en aquel día muy pronto venido, no vaya a decir que el pastor que usted tuvo no le dijo lo que era el no tomar la Santa Cena. Porque mire, la palabra del Señor dice de que nosotros como pastores vamos a estar ahí porque tenemos que presentar a las ovejas. Y dice la palabra del Señor, le dice al pueblo, ¿sabes qué? No hagas que el pastor se enoje para que él tenga que presentarlos y los presente a ustedes tranquilamente y con paz en su corazón, parafraseando la palabra. Entonces en aquel día usted va a estar y yo voy a estar. Y el Señor le va a decir, ¿y tú por qué no tomabas la Santa Cena? Ay, es que el pastor nunca me dijo por qué había que tomar la Santa Cena. Y yo voy a estar ahí así, mire. Ah, nunca le dije. ¿Por qué? Porque es necesario que no nos acostumbremos a como se acostumbra la gente. Porque no sabe. Y a veces no es porque no sepa, sino que es porque no quiere. Y quiere seguir con las costumbres que a él le parecen bien. Que como no quieren dejar su pecado, bueno, sigamos en las costumbres que llevamos y no hagamos lo que la palabra del Señor dice. Todo, hermanos, está basado en la palabra de Dios. Hoy el Señor nos dice, no te acostumbres, porque si te acostumbras, te van a sacar los ojos. Vas a ser esclavo del pecado, vas a estar atado, vas a estar encarcelado. No vas a tener la presencia de Dios. Cuando esté la presencia de Dios, tú vas a querer que el Señor te ayude y no va a poder. ¿Por qué? No porque Él no pueda, porque Él es Dios y para Él no hay nada imposible. Pero nosotros ponemos una barrera cuando nos acostumbramos a tener pecado en nuestra vida. Yo le aconsejo hoy que si tenemos hermanos, alguna costumbre, hemos traído algunas costumbres y no podemos dejarla, hoy las dejemos aquí. No a mí, porque yo ya tengo mucho con las mías, sino que al Señor usted hoy le dé sus costumbres. Dígale al Señor hoy, Señor, ayúdame con esta costumbre que traigo, de que hago lo malo y ni siquiera me siento mal, sino que siento la necesidad de volver a hacerlo. Hoy el Señor nos está hablando para que quitemos cualquier costumbre que traemos arraigada. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Y juntamente, hermanos, conmigo, le hablemos al Señor. Con sus ojitos cerrados, yo le voy a invitar a que hoy, usted, no sé qué, hermanos, de alguna forma, no se desahogue hablándole al pastor, porque el pastor es un simple hombre, una vasija de barro, que en todo momento podemos fallar. Sino que hoy usted hable con su Señor. Si usted sabe de que usted trae arrastrando muchas costumbres, o que usted se ha acostumbrado a algo y no puede dejarlo, hoy yo le voy a invitar a que usted le pida al Señor que le quite esa necesidad. Que así como Sansón tenía de estar buscando siempre el pecado, siempre a los filisteos o siempre a las filisteas, buscando el pecado, yo le voy a invitar a que hoy usted deje todo eso y le pida al Señor que hoy limpie su mente, que hoy limpie su corazón, que hoy limpie su espíritu, que hoy lo limpie de todo eso y que hoy verdaderamente usted sea libre. Que si usted ha venido siendo esclavo del pecado, hoy el Señor haga un milagro en su corazón. Pero el Señor no va a entrar, hermano, el Señor no va a entrar a su corazón si usted no lo permite. Porque el Señor dice que está a la puerta y está tocando. Y si usted le abre, Él va a entrar. Pero si usted decide hoy no abrirle la puerta de su corazón al Señor, Él tampoco, hermanos, es insolente para entrar arrebatadamente. Usted quiere cambiar su vida, usted quiere dejar el acostumbrarse a las situaciones de pecado,
Hoy es el día que el Señor ha hecho para que usted lo deje y usted comience a vivir una vida en orden delante de Dios. Recuérdese, nunca se acostumbre a darle la espalda a Dios. Porque es, hermanos, lo peor que podemos hacer, de acostumbrarnos a creer que el Señor nos habló cuando Dios no nos ha dicho nada y nosotros comenzamos a caminar por medio de nuestros propios pensamientos. Al final eso va a ser un fracaso. Al final eso va a ser una pérdida de visión. Al final eso, hermano, nos va a llevar a que muramos físicamente y aún, espiritualmente y aún físicamente. El Señor está en este lugar y es usted delante del Señor hoy. No está delante del hombre, usted está delante del Señor. Y si usted sabe que tiene hoy que dejar el deseo carnal, el pecado que muchas veces lo ha traído y lo ha consumido, y usted se ha acostumbrado a eso, hoy el Señor quiere limpiarlo. Hoy el Señor quiere hacerlo de nuevo. Hoy el Señor quiere que usted comience a caminar agradando su corazón, el corazón del Señor. Yo le voy a invitar así, aquí en medio de nosotros hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, que sabe de que ha venido con costumbres que al Señor no le agrada. Yo le voy a invitar a que si usted hoy se quiere reconciliar con su Señor, levante su mano derecha en alto. Si usted hoy se quiere reconciliar con su Señor, ponerse a cuentas con Él, hacer lo correcto, comenzar a caminar por las sendas antiguas, por donde el Señor quiere que usted camine, yo le voy a invitar a que hoy levante usted su mano derecha y no se resista al poder del Espíritu Santo. Y hoy usted entregue nuevamente su vida al Señor, para que sea el Señor el que gobierne su vida, que gobierne su corazón. Si hoy usted tiene en su corazón y el Espíritu Santo le está hablando que se reconcilie, yo le voy a invitar a que levante su mano bien en alto y hoy usted regrese a donde usted pertenece. Usted no pertenece al sistema del mundo, usted pertenece al redil de Cristo, porque Cristo es su pastor. Dios es el mejor pastor que tenemos y el Señor es el que está hablando a nuestro corazón. Usted que levantó su mano para reconciliarse con el Señor, yo le voy a invitar a que repita conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento por los pecados que he cometido, pero reconozco que lejos de ti no puedo nada y no soy nada. Hoy regreso a tus brazos para que me ayudes y quites cualquier costumbre que ha venido a perjudicar mi vida. Hoy me entrego a ti. Hoy me reconcilio contigo, Padre. Hoy me reconcilio contigo, Hijo. Y hoy me reconcilio contigo, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por alcanzarme de nuevo con lazos de amor y misericordia. Escribe mi vida, mi nombre en el libro de la vida del Cordero Santo. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias, pues tu palabra dice, Señor, que cuando un Señor pecador se arrepiente, tus ángeles, Señor, están regocijados en los cielos, porque ha venido nuevamente, Señor, la luz al corazón de aquellos que hoy, Señor, se han reconciliado contigo. Y tu palabra dice, Señor, que tú no desechas a un corazón contrito y humillado, sino que tú lo tomas, Señor, y lo bendices, Padre, y lo guardas, Señor, y lo proteges, y vuelve, Señor amado, vuelve, Padre eterno, a esta persona a pertenecer, Señor bendito, a ese redil bendito. Gracias, Papito Santo, por la oportunidad que tú nos das de ver, Señor, esto sobrenatural que solo tu Espíritu Santo, Señor, puede hacer. Te amamos, te bendecimos, Señor. Bendice a mis hermanos que hoy se han reconciliado y que sigan adelante, que ya esas costumbres hoy, Señor, sean borradas totalmente de su mente, de su corazón, de su alma, de su espíritu.
y que aquella visión que habían perdido, hoy, Señor, la vuelvan a recobrar, así como tú se la diste a Sansón, Padre, en tu infinita misericordia. Que hoy vuelvan a recobrar esas fuerzas, Padre eterno, que el pecado, Señor, les había quitado, y tengan esas fuerzas nuevas como las del búfalo, como las del águila, para que puedan correr, para que puedan caminar y no cansarse, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos estás hablando, Señor, para que nos preparemos, porque sabemos, Señor, que pronto, muy pronto, Señor, podremos verte cara a cara, tal como tú eres, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a guardarnos en santidad y en paz, para que podamos, Señor, verte, Señor amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, te lo pedimos. Guarda a tu pueblo, Señor, bendícelo en cada área de su vida, y que todo lo que ellos emprendan, Señor bendito, sea próspero, así como tu palabra dice, Señor bendito, que donde pongan, Señor, sus pies, esa tierra sea bendita para ellos y para aquellos, Señor, que están con ellos. Te lo pedimos, Padre eterno, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu buena palabra y por aconsejar, Señor, nuestro corazón, para que sigamos adelante y no seamos desviados de hacer, Señor, tu voluntad. Gracias, papito lindo, por tu amor y tu misericordia. Lleva con bien a tus siervos de regreso a sus hogares, y que no se les olvide tu palabra, que sea, Señor amado, esta palabra escrita en las tablas de su corazón y en las tablas de su mente, papito santo, para que ellos sean, Señor bendito, o para que seamos, Padre, oidores, hacedores de tu palabra, y no solo oidores olvidadizos, papito santo. Gracias, Padre eterno, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, precioso y santo Espíritu de Dios. Aleluya, amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. El Señor actuando a nuestro favor, y siempre, hermanos, el Señor nunca nos va a dejar. Tenga por seguro que el Señor está con usted. A donde quiera que usted vaya, el Señor se lo dijo a Josué: a donde quiera que tú vayas, ahí estaré contigo. Tampoco se va a ir a meter, hermanos, a los antros, porque ahí tampoco va a estar el Señor con usted, ni a las cosas malas. El Señor va a estar con usted y conmigo, si nuestros pies son encaminados a hacer lo correcto. Amén. Invitados para el día martes, 5 de la tarde, el miércoles, hermanos, 5 de la tarde. Mire, el sábado acabamos de comenzar un tema muy bonito, no se lo pierda, está muy bonito. Ahí podemos, hermanos, mire, no es tanto que yo hable, sino que es, hermanos, el que podamos todos compartir de lo que el Señor pone en nuestro corazón por medio de su palabra. Véngase los sábados, tráigase a alguien que no sepa mucho de la Biblia, y aquí vamos a aprender todos juntos. Sábados 4 de la tarde, y mire, algo que no se le olvide: no desprecie lo nuevo. De hoy en 8, si el Señor no ha venido y no nos ha llevado el Señor, vamos a tener nuevamente ese nuevo pacto. No se quede en su casa. Y si tiene alguien usted que lo ha dejado de hacer, tráigaselo o tráigasela, para que también formen parte de ese nuevo pacto. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les lleve con bien. Amén, amén y amén.